cargó sobre sus hombros la cruz, llevó de este mundo el castigo cruel, sufrió del hombre ingrato el desprecio aquel, y así su vida él entregó. Amó como ninguno amó Jesús, dejó en cada paso su Es la hora 20:45 minutos. Mostró ser obediente hasta morir, y así humildemente sufrió. Mi buen Jesús, herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él. Herido caminó por la cuesta del Calvario para salvarme a mí, perdido y vil pecado. Él vio su esposa allí, su perfecta, su querida, para ganarla ahí y así reinar junto a él, y así reinar junto a él, y así reinar junto a él. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza
Escucha, Señor, la voz de mi clamor, en ti confiaré, tu rostro buscaré, mi ayuda ha sido, Dios de mi salvación. Justicia
¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo, Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en bien. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Testificamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jesucristo está aquí. Declaramos un milagro va a acontecer y ordenamos la dolencia sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe, Dios va a operar. Declaramos un milagro va a acontecer. En toda prueba siga firme, Dios confirma un milagro, nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar. El milagro ha acontecido en este lugar. Lo imposible Dios hoy va a realizar. En nombre de Jesús la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente es Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo
comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. En su amparo y en su fuerza ganaré el favor de Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar nuevamente junto a ustedes. Vamos a escuchar una alabanza más y luego vamos a compartir la parte número 39 del estudio de Éxodo. Que el Señor les bendiga. Aprendí que al pecador el que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mis delicias con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán.
Vamos a continuar con nuestro estudio. Y vemos otra vez al pueblo de Dios. Estamos en capítulo 19 de Éxodo. Vemos nuevamente al pueblo de Dios guiado bajo la voluntad de Dios a Sinaí. Sinaí tendría que haber sido un lugar de bendición. Y Sinaí significa espina. ¿Qué lugar de bendición puede haber en espina? Bueno, Dios, la espina, vamos a ver en Génesis capítulo 3, en el verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18 dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bueno, la espina es el producto de la maldición que había en la tierra por causa del hombre, del pecado del hombre. Y bueno, Dios hasta ahora había quitado esta maldición sobre Israel. Habíamos visto que Dios trató no al pueblo con condenación. Dios pudo haberse airado tremendamente con este pueblo y pudo haber destruido a este pueblo muchas veces. Pero no hay condenación para este pueblo, porque sobre este pueblo hay promesas hechas ya a los padres, promesas de gracia. Dios más bien estaba sacando la espina, sacando la maldición. Pero vamos a ver que ellos quedaron con una espina aún peor, porque esta espina nos habla de la ley. Ellos quedaron con la espina, y sabemos lo que hace la espina. La espina, usted se acerca, no sé si usted alguna vez se pinchó con una espina, pero es algo muy doloroso. Y así iba a ser la ley para Israel de ahora en más. Iba a ser algo molesto. Cuando usted tiene una espina y no se la puede sacar, ¡ay, qué molesto, hermano, que es! Y llama ahí a alguien que tenga buena vista y con la aguja está ahí, tratando de sacar. Bueno, así iba a ser de ahora en más la ley para Israel. Pero esto no fue el propósito divino. Esto no era el propósito de Dios. Si vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 6, dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Bueno, vamos a ver a este pueblo en este lugar del desierto, impulsado por un espíritu legal. Y es algo extraño. Nosotros tenemos nuestra carne que es legalista. Nuestra carne, hermano, es legalista, es religiosa. El problema es que nosotros no nos conocemos todavía. Sé que están estudiando Primera de Tesalonicenses y significa, Tesalónica significa victoria. ¿Cómo más? Claro, libertad o tener victoria sobre la ley, sobre la legalidad. Y la legalidad tiene muchas formas. Y la legalidad está presente en nosotros mismos, ¿no? La legalidad está presente. Y esa legalidad, hermanos, nos va a conducir solamente a la pobreza, a la pérdida espiritual. Por eso necesitamos ser librados, como dice la hermana, de la ley. Estos santos tesalonicenses fueron santos por excelencia, pero ellos tuvieron victoria. Y esto es lo que nos va a ayudar realmente en estos lugares que Dios está llevando a Israel. Está mostrando que ellos no pueden agradar a Dios.
El creyente que es legal o que es religioso, bueno, piensa que él puede agradar a Dios. Y bueno, y al que no agrada a Dios y no está a su nivel, entre comillas, bueno, lo condena y también lo mata. Porque así es el espíritu de la ley. Y ahora vamos a ver bien. Israel abandonó en este capítulo, en este lugar, el pacto de gracia. Israel abandona en este lugar el pacto de gracia. Hasta ahora Dios había obrado con gracia y en gracia hacia este pueblo. Vemos que Israel realmente no había hecho nada y en Israel no había nada bueno que Dios pudiese decir se merece que yo haga. Ellos eran simplemente esclavos. No había nada bueno. Eran encima, después se mostraron desagradecidos, murmuradores y rebeldes. Hasta ahora Dios por gracia había hecho todo, pero vemos que Israel abandona tontamente el pacto de gracia. Y como hemos dicho, Dios hasta ahora había obrado en virtud de las promesas hechas a los padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios, cuando empezamos el estudio de Éxodo, vamos a ver en Éxodo capítulo 2, dice en el verso 25, podemos leer desde el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Y de qué se acordó? Se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Un pacto de gracia. Se acordó de la promesa hecha a Abraham. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Reconoció que sobre esta nación estaban las promesas. Y habíamos estudiado también en Romanos. Vamos a ver en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice en el verso 4, dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto. Y cuando habla del pacto está hablando de la gracia, pero también menciona la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Note que el pacto de gracia estaba como una bandera sobre este pueblo y Dios reconoció. Por eso Dios hizo todo para sacar a este pueblo de la esclavitud. Y no solo eso, sino Dios le había prometido hacerle entrar en una tierra ancha y buena, en la tierra de Canaán. Porque Dios esto ya se lo había prometido a Abraham. Entonces Dios estaba obrando incondicionalmente con este pueblo. Dios venció al ejército de Faraón. Dios venció a Amalek. Y Dios quería ratificar este pacto. Y dice en el verso 3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, una cosa pidió Dios, dice, si diereis oído. Ayer el hermano hablaba que la fe es, qué bien esa definición, la fe es por el oír. La fe es, si diereis oído a mi voz, y dice, y guardareis mi pacto. Está hablando del pacto de gracia y ahora vamos a ver un poco lo que es ese pacto.
si guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel tenía que levantar sus manos solamente después de haber escuchado esto y agradecer a Dios. Ellos tenían que seguir creyendo. Ellos tenían que seguir dando oído a la voz de Dios, porque Dios se iba a ocupar de hacer todo lo que Él había prometido ya a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y vemos que Dios hace un resumen de lo que Él quiere hacer con este pueblo. Y también da un resumen de lo que Él había hecho. O sea, su palabra era válida, porque dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Y eso mismo le daba validez a su palabra para decirle, yo voy a hacer esto. Y así es cuando nosotros miramos la gracia de Dios, lo que Él ha hecho. Si nosotros miramos lo que Él ha hecho por nosotros por medio de la obra de la cruz, también podemos llegar a creer y a ver lo que Él hará con nosotros. Si nosotros miramos la gracia de Dios, que Él fue suficiente para hacer todas las cosas, bueno, también podemos decir confiadamente que Él cumplirá su propósito en mi vida y en su vida. Porque de Él es la obra. Y es algo admirable lo que Dios había hecho por este pueblo. Y todo esto fue en cumplimiento de su pacto. Este pacto está registrado, vamos a ver, en Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, Dios le hizo esta promesa a Abraham, y aunque Abraham no tenía mérito alguno, Dios le da esta promesa y bueno. Y lo mismo Dios trae a este pueblo al monte de Sinaí, a donde Moisés había tenido esa visión. Y le trae a ese monte para bendecirle, para decirle, yo voy a hacer esto con ustedes. Y le habla igual que le habló, de la misma manera que le habló a Abraham anteriormente. Le hace muchas promesas. Este pueblo, como hemos dicho, no tenían mérito. Primero eran esclavos, segundo eran rebeldes, como dijimos, contradictores, le hacían la contra a Dios constantemente. Pero aún así vemos la gracia. Dios trató con gracia, le promete. Y así Dios también le había hablado a Abraham. Vamos a ver en Romanos capítulo 4, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículo 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Israel no tenía que obrar,
Todo esto Dios lo iba a hacer en base de su gracia. La base iba a ser su trato de gracia. No iba a ser porque ellos merezcan, sino porque esto vino de su voluntad. Esto nació en la misericordia de Dios. Y Dios quiso hacer así. Y como sabemos también, hasta el día de hoy, sabemos lo que significa la palabra gracia. Es un don inmerecido de Dios. Y Dios le dice así. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Qué tenía que hacer Abraham cuando recibe la promesa? Bueno, vamos a ver. Génesis capítulo 15, vamos a ver en el versículo 5. Tanto Abraham como Israel están delante de la presencia de Dios. Y dice, y lo llevó fuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Dice en el verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Solamente creyó. ¿En qué podía ayudarle a Abraham, a Dios? Y Sara era estéril encima. Por lo menos, si éramos nosotros, íbamos a decir, bueno, voy a tratar de tener por lo menos 12 hijos por cada tribu de Israel. Así ya nos aseguramos y le ayudamos a Dios. Pero note que la gracia no precisa ayuda del hombre. Lo único que necesita la promesa de Dios es que usted por la fe crea. Que usted se apropie por la fe de esa promesa. Solamente vemos en Israel y así también en nosotros mismos incapacidad, ineptitud. Vemos que no somos merecedores de la gracia de Dios, pero justamente ese es el terreno donde la gracia puede obrar. Parece algo contradictorio. El hecho de que nosotros no merezcamos, ese hecho mismo nos hace merecedores de que la gracia pueda actuar. Yo creo que hemos visto suficientemente lo que era este pueblo. Hermano, si Moisés se descuidaba, lo iban a matar, lo iban a apedrear. Así es nuestra carne. Si nos miramos a nosotros mismos y si somos sinceros delante de la presencia de Dios, vamos a reconocer que nada merecemos por nosotros mismos. Dios quería que este pueblo se diese cuenta que todo lo que Él iba a hacer con ellos era algo seguro y era algo que no iba a estar basado en su justicia. Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, dice. Ellos no tenían que hacer. Y Dios les cuenta, le da estas promesas. Abraham creyó y basó toda su vida en las promesas de Dios. La vida de fe de Abraham se basó en que él creyó las promesas de Dios. Él en algún momento flaqueó, en algún momento quiso ayudar también a Dios. Sin embargo, Dios cumplió igual su palabra. Porque Él creyó. Otra vez, esa ayuda que Él quiso hacer venía de que Él creía la promesa de Dios. Y Dios contempló. Y Él vivió y murió esperando el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso Él fue el padre de la fe. Hablamos tanto de la vida de fe de Abraham. Y Dios esperaba que Israel fuese una nación de fe. Y nosotros nos hubiésemos, yo hermano hubiese pensado que se equivocó de material.
Dios hacer de este pueblo una nación sacerdotal, hacer un reino sacerdotal de este pueblo. Bueno, hermano, ahí vemos la gracia de Dios. Volvemos a decir, para el hombre esto sería algo imposible. Pero vemos que Dios había visto en Israel el terreno donde la gracia podía germinar. Vio un terreno fértil. La gracia no necesita nuestras perfecciones. La gracia provee su perfección en nosotros. Perfecciona realmente la vida perfecta de Cristo, eso sí. Pero ya somos contados perfectos a través de Jesucristo. Este pueblo era mirado a través de la sangre del Cordero de Dios. Sin embargo, este pueblo, como hemos dicho, no pudo mantener el pacto de gracia. Dios no quería darle una espina, hermano. Dios no quiso darle una espina. Dios sabe que el hombre no puede cumplir un solo mandamiento. Pero Dios quiere que el hombre aprenda. Y Dios le había mostrado a Israel, Dios había traído. Dice en el verso 5, ahora pues dice, si diereis oído a mi voz, seréis, dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y estuve buscando la definición de algo que es especial. Dios quería hacer, hasta ahora Israel no era tan especial a la vista de las demás naciones. Era una nación de esclavos, vivían como esclavos, pensaban como esclavos. No tenían una morada fija porque vivían en un desierto, pero Dios dijo, yo voy a hacer de ustedes una nación especial. Y la palabra especial significa diferente, exclusivo, adecuado, poco corriente, diferente a lo ordinario. Eso Dios quería hacer de Israel. Note el pensamiento de Dios. Quería hacer algo diferente, adecuado, poco corriente, diferente a lo ordinario, exclusivo. Esta era la esperanza de Dios. Dios miraba a Israel y ya veía una nación sacerdotal ministrando a todas las naciones que le rodeaban. Todo Israel vestido de túnicas sacerdotales, mirando ellos su privilegio, y las naciones viniendo a Israel a buscar a Jehová. Ellos van a hacer eso. Dios le contó su propósito. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera carta de los Corintios, capítulo 1. Vamos a leer en el verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió a Israel. Hermano, este pueblo tenía que ser un pueblo especial. Pero no eran así. Ellos más bien eran necios. Eran causa de vergüenza, más bien. Sin embargo, el poder de la gracia toma lo necio
y lo hace sabio. Toma lo vil y lo hace y le da un valor especial. Lo hace un especial tesoro. Nosotros, si nos miramos a nosotros mismos, si miramos hoy nuestra vida, vamos a ver nuestra vida llena de imperfecciones, pero que, igual que Abraham, podamos creer a Dios. Podamos creer que Dios va a transformar nuestra vida, que Dios va a hacer. Dios iba a hacer de Israel. Y nosotros, hermanos, hasta ahora no hemos visto esta nación sacerdotal. Pero sí hemos visto en figura tras figura, a esta nación usando su ministerio sacerdotal a las naciones. Habíamos visto a Moisés invitando a su tienda a Jetro, la tienda del israelita, acogiendo a las naciones. Hemos visto que Israel, Jerusalén, será la capital del mundo. Y esto es así, hermano, porque Dios no va a fracasar. Aún esta nación va a ser la muestra del poder de la gracia de nuestro Dios. Dios quiere transformar la vida del hombre, pero la va a transformar por gracia. Y si la gracia no transforma, nada va a transformar. O es por gracia o no hay otra forma. Dios le ofreció a este pueblo seguir adelante, sigamos así, dice Dios. Yo les traje, yo les saqué como un ave lleva en sus alas con tanto cariño, con tanta ternura a sus pichones. Y le estoy enseñando qué hay en su corazón, porque yo ya sé lo que hay en su corazón. Le estoy enseñando a vivir por fe, a ver como yo veo, a contemplar. Dios quería terminar la obra en su pueblo. Pero ¿cuántas veces nosotros nos sentimos suficientes? Y en nuestra fuerza, hermano, queremos mejorar. Decimos, yo voy a tratar de ser mejor, o yo voy a hacer así. Y nos olvidamos de la obra de Dios en nuestra vida. Es una obra de fe. Una criatura va creciendo sin darse cuenta. Come, se alimenta, tiene limpieza, tiene educación, y con el tiempo usted ve que creció. Y así mismo es la gracia de Dios. Yo por lo menos nunca hice fuerza para crecer, ahora crezco para los costados. Pero ninguno de nosotros tuvimos que hacer una fuerza para tratar de crecer. Solamente nos sentamos a la mesa y recibimos alimento. Recibimos techo de nuestros padres. Recibimos educación, contención. Y así Dios quería hacer con Israel. Dios le iba a dar todo, como hijo. Dice en Hechos, capítulo 20, en el verso 32, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Note que la gracia tiene poder para transformar el material más vil en algo especial. Sin duda Israel habrá escuchado esto y le habrá parecido algo imposible. Sin duda, hermano.
Dios no requería que el pueblo le ayude, ni haga nada. Vamos a ver en Números capítulo 14, en el verso 22. Y como hemos dicho, Dios dijo, tiene que dar oído a mi voz. La obra de fe viene a través de la palabra. El gran problema de Israel es que ellos no oían. Dice Números en el capítulo 14, en el verso 22. Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz. La obra de gracia se lleva a cabo a través del poder de la palabra. La palabra va entrando en el corazón del hombre y convierte el alma, convierte lo más profundo del corazón. La palabra de Dios tiene que ser apropiada con el corazón para que obre en la vida nueva y la haga crecer. Entonces la gracia allí va a mostrar lo que puede hacer. Pero había una sola cosa: tenían que dar oído. Israel no tuvo oído. Nos cansamos de oír la palabra. Parece que la palabra escuchamos y nadie hace caso, pensamos. No, pero la palabra tiene poder. Hermano, la palabra tiene poder. Pablo sabía que no iba a poder quedar con los hermanos para siempre. Pero qué sabio que fue el apóstol. Dice, os encomiendo a la palabra, dice. No le encomendó a Timoteo ni a Tito, le encomendó a la palabra. Hermano, la gracia va transformando el corazón. Nosotros no podemos tratar de cambiar a un hermano. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Pero dejemos a la gracia obrar. Dejemos que la gracia actúe. Demos oído a su voz. Dios está hablando con gracia aquí. Y Dios dice, ellos vieron, dice. Y vemos que en el ver, había un hermano que decía, ¿cómo me gustaría ver un milagro antes de partir? Dice. Siempre decía lo mismo el hermano. Me gustaría ver un milagro. Porque yo escucho que por ahí Dios levantó un paralítico o que Dios hizo así, así. Pero hermano, el hecho de ver no nos garantiza que seamos transformados. No nos garantiza tampoco que esa cosa que vemos nos inyecte fe. La fe es por el oír. Por eso es tan importante la palabra de Dios. Que nosotros podamos realmente creer la palabra. Este pueblo no creyó la palabra. Ellos escucharon, ellos vieron, pero este pueblo no creyó. No fue porque Dios no hubiese podido hacer, sino que ellos mismos eligieron. Muchos están en el Evangelio de la Gracia y dicen, no, este es un Evangelio muy liviano, dice. Total, puedo hacer lo que quiero, dice. Entonces se van a una iglesia legalista donde le tienen así, cortito le tienen, y ahí le abofetean, le ponen la mano en el bolsillo y están contentos. Y hacen igual que Israel, que menosprecian la gracia de Dios. Hermano, cuando la gracia es revelada, si usted tiene la revelación de este mensaje, usted no va a querer ir jamás a otro mensaje. Usted no va a aceptar otro método para que Dios obre en su vida. Yo no quiero otro método.
Yo quiero que Dios obre en mi vida y yo sé que Él está obrando en mí y sé que está obrando en usted, pero Él va a obrar por gracia. Él va a obrar en esta manera que su sabiduría, bueno, tiene para poder hacer en nosotros. Él en su sabiduría hace así. En su sabiduría Dios nos dio una nueva creación. Y ningún hermano que no entienda o que no conozca el mensaje de la gracia va a poder ser transformado. Va a poder alcanzar lo mejor. Y nosotros pensamos, hermano, muchas veces que pensamos igual que Israel. Vemos la respuesta de Israel. Vamos a ver en el verso 7. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Note qué respuesta la del pueblo. Y si nosotros no entendiésemos, diríamos, bueno, el pueblo dijo, vamos a hacer todo lo que Jehová diga. Bueno, pero Dios no pidió nada, solamente que oiga. La respuesta de Israel es temeraria, realmente. Dios los acaba de invitar a seguir viviendo bajo la gracia de Dios. Pero note que este pueblo se puso bajo la demanda de Dios. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dios solamente les había pedido que permanezcan bajo el pacto de la gracia, que den oído a la gracia, porque Dios prontamente iba a hacer de ellos una nación, un reino de sacerdotes. Y si usted sabe lo que es un sacerdote, no era poca cosa. Un sacerdote tenía que saber hacer bien su trabajo. Era un medio entre el hombre y Dios, uno que intercedía. Y tenía que presentar a Dios algo perfecto, tenían que hacer bien su trabajo. Bueno, eso iba a hacer Israel. Sin embargo, ellos dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Parece que le estuviese cargando a Dios. En la gracia, Dios proveyó todo. No hay que hacer nada. Cuando Jesús murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Algo consumado, algo terminado, completo, perfecto, donde ya no hay más nada que completar. Tanto es así que Él, cuando entra a los cielos, como sumo sacerdote, se sentó, dice. En el tabernáculo terrenal, el sacerdote entraba y no se podía sentar. Tenían que escucharse las campanitas. Pero el Señor, tan fiel a su obra, tan seguro en lo que Él había hecho, subió y se sentó. Y nosotros, hermanos, queremos muchas veces recibir cosas para hacer. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, hay que aprender a sentarse también. Y esto es lo que Israel no quiso hacer. Bueno, vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar. ¿Quién podrá apartarme del amor de Dios? ¿Quién podrá separarme de mi Salvador? Nadie puede arrebatarme de su
pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguros te abrigaré. En necesidades muchas veces me encontré, Mas cuando soy débil, fuerte yo seré. sabiendo que en sus manos me sostendrá. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Ni lo alto ni lo profundo no temeré. Ni la vida ni la muerte nada me ha de hacer. Tribulación ni angustias apartarme podrá. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente seguro, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Estoy escondido con Cristo en Dios. Doblemente segura, ahí estaré. En mi torre fuerte me esconderé. Bajo sus alas seguras me abrigaré. Pues estoy escondido con Cristo en Dios. Es la hora 21. 50 minutos.